seguir en tu casa, Señor, sentados a tu mesa, degustando los manjares que encontramos en ella, Señor, a través de tu palabra. Señor, síguenos dando hambre y sed por tu presencia. Ayúdanos, Señor, a prevalecer en medio de la dificultad, en medio de las turbulencias de este mundo, para que podamos venir, Señor, a tu casa. Trae a tus hijos, Señor, que aún no llegan a tu casa, Señor. Sigue redarguyendo sus corazones, Señor, que buscan poner excusas para no venir, Señor. Ayuda a aquellos que ya llegaron, Señor. Y en todos y por todos glorifícate. Bendíceles con tu Espíritu Santo en cada uno de ellos para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, bendícenos en este día con tu misericordia, Padre. Ministra nuestros corazones y a nuestras vidas en todo momento. Porque solo venimos a darte gloria y honra como siempre lo hacemos, Señor, para tu nombre. Amén. Bueno, les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos bendice muchísimo, nos ayuda en gran manera. Que usted se suscriba, que usted comparta, que usted dé like, que usted comente estos videos que estamos haciendo. Si esto de alguna manera a usted le bendice, si de alguna manera a usted esto lo edifica, pues déjeme asegurarle y recordarle que también va a bendecir y va a edificar a otros hermanos en la fe, a otras personas. Así que compártalo, no le cuesta nada y está contribuyendo a leudar un alma, a edificar otro miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Otra cosita es recordarle también, tenemos también los enlaces de cada video de nuestra plataforma de YouTube a libros que para la gloria de Dios hemos podido sacar para bendecir al pueblo cristiano. Son libros con alta calidad de contenido, con alta calidad de elaboración, primeramente para hacerlo con toda la excelencia, porque el nombre de Dios está allí puesto y por lo tanto queremos que siempre sea hecho de la mayor calidad posible para su honra y para que esto sea de edificación. Tenemos libros para ayudar a los padres a la crianza y a la formación de sus hijos en la fe. Tenemos también material para ayudarlos a aplicar la fe en el entorno laboral. Tenemos cuentos infantiles y otra variedad de libros más, así que le invitamos a chequearlo, a contribuir de alguna manera para apoyar este ministerio a través de estos libros, que no son simplemente una inversión material, sino también una inversión espiritual, porque sus almas van a ser enriquecidas en todas las áreas. Así que bueno, les dejo este comentario. Bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver un tema interesante, un tema que parece que se ha dicho mucho, pero yo siento que como que no se ha dicho nada. Y se titula El misterio de la demora. El misterio de la demora. Yo quiero que vayamos a 2 de Pedro 3, versículo 8. Voy a estar leyendo la NTV. Dice: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Es decir, toda la palabra de Dios que usted aprende, usted tiene que recordarla siempre. Eso es muy claro ejemplo de esto. Es una prioridad para nuestra vida. Pero esto que usted lee acá, no debemos dejarlo por ningún momento desatendido. Dice: para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. ¿Por qué el apóstol Pedro nos dice que no debemos olvidar esta gran verdad espiritual? ¿Por qué? Porque Dios opera fuera de los límites del tiempo humano. Repito, Dios opera fuera de los límites del tiempo humano, porque nosotros los seres humanos estamos sujetos al tiempo que Él creó y al espacio que Él creó donde nos colocó. A usted y yo nos pasa el tiempo factura. Sentimos el tiempo en nuestra vida. Por ejemplo, en el cuerpo físico, una persona de 80 años ya no es igual que cuando tenía 20. Se nota que el tiempo en su cuerpo ha pasado y se nota la degradación. Eso ya todos lo sabemos. Pero el hecho de que el apóstol Pedro nos recuerde que no debemos olvidar que Dios opera fuera de los límites del tiempo humano es muy importante.
importante, porque si nos vamos a las Escrituras, pareciera que Dios tuvo como una especie de retraso, entre comillas, de 400 años. 400 años de silencio, 400 años de aparente inoperatividad espiritual. Y quiero mencionar dos momentos para que usted entienda por qué yo hablo de 400 años. Porque 400 años fue el tiempo que duró la generación de José cuando estuvieron en Egipto, hasta que hicieron un pueblo grande. Ya sabemos todo lo que ocurrió. El faraón de ese momento perdió el registro histórico de lo que había pasado con este pueblo, los esclavizó, el pueblo empezó a clamar, las plagas, todo esto que ellos te conocen. Fueron un poco más de 400 años. Pero también hubo otro periodo de 400 años, lo estoy redondeando evidentemente, donde aparentemente hubo como un retraso profético o un retraso en la continuidad profética de parte de Dios, porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está este periodo que yo estoy hablando. Y esto pareciera, esta desconexión o esta falta de continuidad o este retraso o esta pausa, como usted lo quiera ver, puede hacer que los hijos de Dios, que la iglesia entren en una espiral como de ansiedad, de preocupación, de zozobra, de intriga, porque no sienten, entre comillas, que Dios esté haciendo algo. Y es precisamente este misterio que el apóstol Pedro nos dice acá: no debemos de olvidar que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día, porque como Él no está limitado por cuanto Él no está bajo la ley del tiempo, sino Él creó el tiempo y Él está por encima de esa ley que Él mismo estableció, de este efecto, de este sistema. Precisamente podemos hablar de un eterno presente continuo delante de su trono. Por lo tanto, mientras tú y yo nos degradamos físicamente, porque nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos, y eso para nosotros transcurre en un lapso de tiempo, para Dios es en un solo momento que ocurre todo eso. Y yo sé que puede ser difícil de entender y de comprender esto para nosotros, pero tener esto presente siempre, como lo dice el apóstol Pedro, nos va a librar de una gran carga de ansiedad, de preocupación. Recordar que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de calibrar, de regular, de medir y de esperar la respuesta a nuestras oraciones, o de esperar ver manifestaciones del cielo a favor de nosotros o en una situación en particular basada en nuestra perspectiva del tiempo. Si bien es cierto, nosotros vamos a seguir esperando y vamos a seguir mirando y calculando y midiendo el tiempo, pero ya esa medición del tiempo no afecta a nuestra alma, no la va a afectar. Y creo que eso es fundamental. Y cuando digo que no lo va a afectar, me estoy refiriendo en el aspecto negativo, obviamente. Y esto es fundamental. Entonces, cuando hablamos de que aparentemente Dios se retrasa, es desde una perspectiva humana que es errada, que no es correcta. Y esto es una verdad no filosófica lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Es una verdad eterna. Es una verdad que tenemos que tomarla tal cual como nos la ha dejado escrita. No tengo por qué preocuparme más allá de porque es que yo mañana tengo que pagar la renta, porque estoy retrasado y entonces no tengo el dinero todavía. Es una situación muy común esto que acabo de mencionar y que yo creo que todo el mundo ha pasado por esa situación, o la gran mayoría actualmente lo está pasando. Pero la presión del tiempo en contra de esas 24 horas nos juega negativamente en contra y nos hace mella para creerle a Dios, olvidándonos que para Dios es un continuo presente. O sea, para Dios esas 24 horas no le afectan. No le afectan. Entonces creo
que discernir, experimentar este misterio de Dios nos va a ayudar mucho en la fe, a creerle a Dios, a creer en Él, a confiar. Aquí sí te digo que esto es fundamental para tener una confianza ciega en Dios. Y te voy a decir una cosa: cuando no logres ver su mano actuar, escucha bien esto que te voy a decir, cuando no logres ver o percibir su mano actuar, confía en su corazón y en su carácter. Confía en su corazón y en su carácter. El pueblo de Israel vio la mano de Dios actuar durante las 10 plagas de Egipto, durante el humo de la Chequiná en el monte temblaba, el fuego caía, la nube de fuego, o sea, ellos vieron muchas manifestaciones de la mano de Dios actuando, pero ellos tenían que aprender a conocer el carácter de Dios para confiar en el carácter y la naturaleza de Dios en su corazón más que en su mano. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando aparentemente no estamos discerniendo, no estamos viendo la mano de Dios actuar, sentimos como una inestabilidad espiritual, sentimos como que nos quitaron el piso, porque no estoy viendo a Dios actuar. Esto es fundamental. Repito, cuando no veas, no percibas, no disciernas la mano de Dios aparentemente haciendo algo, eso no debe de debilitar tu fe. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, conocemos su carácter, conocemos su naturaleza y allí podemos descansar plenamente. Eclesiastés 3, versículo 1. Todo a su debido tiempo. Capítulo 3, versículo 1. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y aquí pues el escritor, en este caso Salomón, enumera algunas de estas actividades cotidianas, básicas, etc. Y aquí sí bien es cierto que el ser humano muchas veces no es capaz de discernir ni siquiera los propios tiempos de su vida. No se está dando cuenta que está en un tiempo de siembra, que está en un tiempo de cosecha, que está en un tiempo de formación, más allá de lo académico. No se está dando cuenta que es un tiempo en el que se tiene oportunidades enfrente, donde se le abren aperturas, porque cada tiempo trae demandas de parte del cielo. Pero en este caso yo no me voy a enfocar desde el punto de vista humano, sino que quiero usar esto para que entendamos más esta verdad que nos está diciendo el apóstol Pedro. Porque cuando él nos está diciendo que un día para Dios es como 1000 años y que 1000 años para Dios es como un día, dentro de su espacio, donde él está por arriba del tiempo, él controla perfectamente cada momento oportuno según su soberana voluntad. Momento oportuno según su soberana voluntad. Y esto es lo que quiero resaltar, porque Dios sabe el momento exacto para cada cosa en nuestra vida. Por eso digo que esos aparentes 400 años de retraso, de pausa profética, de silencio, de inacción divina, según la perspectiva humana, es un error. Yo diría que hasta catalogarlo de esa manera. Porque para Dios en esos 400 años estaba ejecutándose su plan, estaba haciéndose una preparación. Esa transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de 400 años simplemente estaba marcada dentro de lo que era la preparación para la venida mesiánica, que es básicamente como arranca el Nuevo Testamento. En los evangelios prácticamente nos relatan, comienzan esa narrativa que usted encuentra en la Biblia. ¿Es con quién? Con la asunción, con el anuncio profético del Mesías que iba a nacer, que iba a venir al mundo. Y luego pues con su nacimiento, su formación, su crecimiento, todo aquello que usted conoce y que usted encuentra en los evangelios. Entonces estos 400 años en el que aparentemente la mano de Dios no se veía actuando, no quiere decir que Dios no estaba obrando.
Y es por eso que te digo, y te repito una vez más, cuando no disiernas o no veas la mano de Dios actuando, tienes que basar tu fe en el carácter y la naturaleza de Dios, no solo en su mano. Porque cuando su mano, según nuestro criterio, está inactiva, entre comillas, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Y es por eso que nuestra fe puede mantenerse estable y sólida. Vuelvo a los 400 años también de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Dice ya prácticamente en un punto del libro de Éxodo que esa generación de israelitas clamó a Dios y ese clamor subió al reino de los cielos y Dios lo escuchó. ¿Y es que acaso Dios se había olvidado por 400 años de su pueblo? Se le había olvidado que tenía su pueblo en Egipto, esclavizado, que estaban padeciendo como esclavos porque estaba ocupado administrando las estrellas de la gracia. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero ya había llegado la temporada, el momento soberano exacto para empezar a cumplir toda esta parte histórica, profética, que ya usted conoce, que usted encuentra allí. Y este es el punto, que en medio de la espera, porque es a nosotros los que estamos ahora debajo del tiempo y contamos el tiempo, contabilizamos el tiempo, está pasando el tiempo, tenemos que entender y comprender esta verdad. Estamos muy mal acostumbrados, lo tengo que decir así, o mal formados, exageradamente enseñados sobre el punto de que tenemos que confiar en la mano poderosa del Señor, el brazo fuerte de Israel. Sí, así se describe el poder de Dios actuando cuando hace manifestaciones en las cuales su pueblo tiene el discernimiento para darse cuenta que Dios actuando, y eso no está mal, evidentemente, pero ¿qué pasa cuando no discernimos la mano de Dios actuando? Nos empieza a ganar terreno el diablo a través del tiempo. Nos empieza a ganar terreno nuestra alma imperfecta a través del tiempo. Nos empieza a ganar terreno, espiritualmente hablando otra vez, la circunstancia a través del tiempo, la presión, la ansiedad, la angustia, la falta de fe, las inseguridades, el insomnio, el WhatsApp, cuando te están cobrando porque ya se acerca la hora y no tienes el dinero. Porque es que no veo a Dios actuando. Es que no discierno la mano de Dios a mi favor. Por eso es importante, y esto es fundamental, porque usted sabe muy bien que a nosotros nos toca esperar la respuesta de parte de Dios. No porque Él esté muy ocupado, porque los servidores en el cielo están muy ocupados, porque la línea telefónica está ocupada y te están dejando una musiquita celestial de fondo mientras esperas que te atiendan. No. Todo tiene su momento soberano y oportuno de parte de Dios. Todo tiene su momento. Isaías 55, versículo 8. El misterio de la verdad. Más allá de la superficialidad a veces con lo que se habla sobre los tiempos de Dios perfecto y todo aquello, sí, definitivamente son perfectos en su cumplimiento, porque logran su cometido según su propósito. Pero miremos mucho más a profundidad estas verdades, este misterio que está acá. Isaías 55, versículo 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudiera imaginarse. Esto siempre nos recuerda que no podemos comprender completamente sus planes y tiempo desde nuestra posición. Y quizás más adelante Dios nos permita conocerlo, y quizás la razón para conocerlo es porque nos quiere seguir enseñando de una forma más profunda para formar nuestro carácter de fe. O quizás puede que en esta vida no lo comprendas del todo, o simplemente no lo sepas. Y que este es el punto. No podemos, si bien es cierto, nuestro razonamiento nos ayuda a comprender las verdades espirituales
espirituales dada por Dios, también es cierto que no podemos tener una dependencia al 100% sobre este razonamiento, el porqué de las cosas. Dios no nos garantiza que no va a responder esa pregunta. Dios simplemente garantiza es que vamos a crecer en la fe. Y eso se basa principalmente en ¿qué? En conocer su carácter y su providencia. Ahí es que tiene que estar basada nuestra fe. Allí, conocer su providencia. Porque no hay manera, como el mismo Dios lo dice, no hay manera que en nuestra condición limitada e imperfecta de restauración por la caída por causa del pecado, porque todavía estamos bregando con el pecado, logremos comprender a un Dios que es santo, que es puro, que es perfecto, que es eterno, que es soberano, que es justo 100% a plenitud. No se puede, no hay manera. Cuando estemos santificados al 100%, es decir, el estado final, como dice el apóstol Pablo, en un estado de glorificación, que es el estado en el que estuvo Cristo ya una vez que resucitó, o sea, en un estado perfecto, absoluto, espiritualmente, primero, y luego físicamente, porque lo último que va a ser restaurado es tu cuerpo, es mi cuerpo, es que vamos a comprender muchas cosas que en este estado actual no vamos a lograr comprender. Y esa es la razón quizás por la cual ciertos misterios teológicos aún la iglesia no comprende. Yo he llegado a esa conclusión, permítame decírselo. Si bien es cierto, la iluminación ha sido más clara en la medida que la venida de nuestro Señor se acerca, precisamente por causa de su venida. Dios le ha dado iluminación a la iglesia sobre muchas cosas. ¿Para qué? Para que siga estando preparada, para que siga estando en resistencia ante la hostilidad de este mundo, para que seamos luz en medio de las tinieblas y para que esperemos el novio. Pero hay otras que simplemente todavía siguen juzgando. No hay una comprensión completa y perfecta. Y esto entonces a mí me quita el sueño, nos debe quitar el sueño. ¿Cómo se lo quita? ¿Cómo le ha venido quitando el sueño a las generaciones anteriores de la iglesia? No, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y los caminos de Él están por encima, aquí me gusta como dice esta versión, de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y vuelvo otra vez a decir, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Yo diría para que es hasta arrogancia pretender tratar de comprender y entenderlo todo. Eso alimentaría más la arrogancia que la humildad, tomando en cuenta nuestra condición caída. Y mire, lo saco fácilmente por lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que mayor revelación e iluminación de las cosas espirituales tuvo, y fue tanto así lo que tuvo que Dios tuvo que permitir un aguijón en su carne para ayudarlo a mantenerlo humilde por causa de su condición pecaminosa, caída, con la que estábamos todos. Ellos, los apóstoles, no eran especiales de ninguna manera, eran seres humanos redimidos que fueron usados por Dios con un propósito puntual. Entonces, el misterio de la demora, o como decimos a veces, o como se conoce coloquialmente, el por qué Dios retrasa su respuesta, es porque está basada en estos principios y en estas verdades que siento que todavía, a pesar de que se las estoy explicando, siento que es mucho más profundo de lo que yo estoy hablando. Ahora vamos a ver algunas razones bíblicas de por qué este misterio es tan relevante e importante para nosotros como creyentes, y sobre todo para Dios, porque no es casualidad que hayamos visto la semana pasada una serie donde abordamos el amor de Dios desde la perspectiva de su disciplina, como instrumento canalizador de su amor, como un instrumento que él usa como una herramienta donde muestra su compromiso amoroso para nuestra formación. Y no es casualidad que esto, ahora veamos este punto, vamos a mirar acá, porque están estrechamente conectados. Todas las doctrinas bíblicas están estrechamente conectadas una de la otra. Ese amor del Padre que se manifiesta en nuestra vida a través de su formación y tiene diferentes formas y facetas. Si usted no lo conoce o quiere profundizar en este tema, le invito a entrar al canal de YouTube y buscar esos mensajes que están allí ya para que usted se edifique con eso y
y los conecte, haga clic. Romanos 5, versículo 3. Voy a leerlo del versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Yo quiero, para que entendamos mejor esto, participar de la gloria de Dios. ¿Qué implica la participación en la gloria de Dios? Primero, hay una connotación futura, es decir, cuando ya estemos, como ya lo dije hace rato, glorificados y estemos reunidos con nuestro Señor en su segunda venida y podamos participar estrecha, directa y personalmente de su presencia. Face to face, como quien dice, que era la relación que tenía Adán y Eva al principio antes de pecar. Tenían una relación donde estaban los dos allí con el Señor. Segundo, la gloria de Dios. La palabra gloria significa, viene del hebreo kabod y significa majestad, significa alabanza, significa exaltación, significa respeto, significa adoración. O sea, tiene muchos significados la palabra gloria en el idioma original hebreo. Y por eso a muchos les cuesta tratar de entender el texto cuando está esa palabra ahí presente. Entonces, cuando dice acá, nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos, es decir, tiempo presente, ya fuimos puestos de una manera fija en ese lugar. Y aquí viene el misterio de la demora. Esperamos con confianza. ¿Y qué? Y alegría. ¿Entiendes aquí? Gozo. Otra versión dice, pero si esperamos lo que no vemos, habla de gozo, perdón. Sí, otras versiones hablan de gozo. ¿Qué es eso? Una característica de ¿qué? Del fruto del Espíritu. Entonces, la espera con confianza o con fe y gozo está hablando que precisamente Dios usa el paso del tiempo en nuestra vida para hacer madurar las virtudes del carácter de Cristo en nosotros. Por naturaleza, nosotros los seres humanos, ¿qué? Somos todo lo contrario. No somos pacientes y nos amargamos, nos frustramos o nos llenamos de enojo si tenemos que esperar, o cuando nos dicen algo. Sí, no, 5 minutos, y usted se mentaliza para 5 minutos y han pasado 20, han pasado 30. No nos gusta. La carne empieza a quejarse, a protestar. ¿Por qué? Porque no se cumplió el tiempo. Y lo más tremendo es que yo creo que si Dios nos diera también un tiempo, como nos los hacen ver acá abajo en la tierra, nos dan un tiempo de espera. Yo creo que el tema de desarrollar el fruto del Espíritu y las carácteres de la virtud de Cristo en nosotros no se marcara tanto, porque estaríamos más pendientes del cumplimiento de ese tiempo que de preocuparnos por las virtudes del carácter de Cristo en nuestra vida. Y es por esa razón que cuando entramos en este tiempo de espera para lograr ver la respuesta de parte de Dios sobre un asunto en particular, sobre todo en lo que es la oración, el hecho de no ver el tiempo nos obliga precisamente no a mirar el reloj como que si lo tuviéramos en la muñeca, con el teléfono, como hoy día muchos lo hacen, sino nos obliga a ver a Cristo. Y esa es la razón. El misterio de la demora es esta, que el énfasis de Dios no está en que nosotros pongamos nuestra confianza en su mano, sino en su carácter. Y ese carácter lo vemos también reflejado en Cristo para con nosotros. Es
decir, el hecho de que Dios nos haga esperar es porque Él nos está diciendo, yo quiero que te parezcas a mí. Porque recuerde que Pablo dice en Colosenses que Cristo es la plenitud de Dios para con nosotros. En Cristo está la plenitud de Dios, la manifestación del carácter de Dios para con la humanidad, para con la iglesia. Ese reflejo de cómo podemos nosotros conocer al Padre y parecernos a Él con sus rasgos, porque recuerde que los hijos se parecen al Padre. Aquí en la tierra ese es el principio biológico, natural. Los hijos se tienen que parecer al papá o a la mamá, o a los dos, tienen que tener rasgos de ambos. Hay un parecido físico y también muchas veces de rasgos de personalidad. Pues ese principio también se establece con la relación con nuestro Padre. ¿Ok? Entonces, el misterio de la demora es Dios diciéndote, voy a aprovechar el tiempo sobre el cual tú estás sometido y que tú no tienes control, sino simplemente lo puedes medir, porque yo quiero que tú te parezcas a mí. Y lo voy a hacer a través de tu Señor, a través de tu Salvador, que es mi Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tu confianza en mi carácter sea sólida. Por eso dice el versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Ahora usted entiende mejor por qué yo me voy a alegrar, por qué debemos alegrarnos cuando enfrentamos pruebas y dificultades. No tenemos que huirnos, no tenemos que deprimirnos, no tenemos que entristecernos, no tenemos que tener una actitud escapista. No podemos hacer eso. No podemos tener una actitud escapista. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Otras versiones dicen paciencia. Vuelvo otra vez a la pregunta. ¿La paciencia qué es? Respuesta: una característica del fruto del Espíritu según Pablo en Gálatas, es decir, otra virtud del carácter de Dios. Dios es paciente. Por eso tú y yo no hemos sido destruidos, porque fue Dios paciente hasta que nos arrepintiésemos. Dios sigue siendo paciente para que aprendamos, es decir, pongamos en práctica con diligencia y con suma atención su palabra, para que nos parezcamos más a Cristo. Dios es paciente y Dios quiere que seamos pacientes. Así nuestras relaciones con nuestras parejas van a ser más sólidas y estables. La crianza con nuestros hijos va a ser más madura espiritualmente, no va a ser perfecta. Vamos a poder soportar mejor al jefe pesado del trabajo, al compañero que nos trata de forma hostil, y vamos a ser de esa forma luz. Ser luz en medio de las tinieblas no es que te la pases diciéndole a todo el mundo, arrepiéntete, te das para el infierno, tú pecador. No, eso hay que hacerlo, evidentemente es parte del llamamiento a la hora de evangelizar. Hay que hacer un llamado íntegro, completo del mensaje, pero el enfoque debe de estar en mostrar ese fruto apacible. Y mire que a medida que se va acercando la medida de Cristo, a la iglesia le va a ir costando más evangelizar. ¿Por qué? Porque el mundo va a pelar más los dientes y las garras al escuchar el mensaje, y va a haber mayor hostilidad hacia la iglesia de Cristo. Ya lo estamos mirando ya en el continente americano. No crea usted que esto es solamente para allá, para Arabia, para Oriente, que uno veía estos niveles de hostilidad altos. Ya se está empezando a ver acá en el continente americano, que se supone que acá hay libertad de expresión y de reunión y de creencia. Pues ya esos derechos, esas libertades ya están en peligro en nuestro continente, si usted no lo sabe. Entonces el misterio de la demora es profundo, es hermoso, es ver al Padre diciéndote, hijo, yo quiero que te parezcas a mí. No hay nada que llene más el corazón de alegría de un padre acá en la tierra que ver que su hijo copió, vamos a decirlo de esa forma, los rasgos positivos de su personalidad también, pero los ha maximizado, los ha potenciado al doble, al triple, al cuádruple. Y eso llena de satisfacción al
padre o a la madre, porque siente que ha hecho un buen trabajo, siente que se le infla el pecho, como la paloma, de orgullo sano, de decir, mira, ese es mi hijo. Que cuando le pregunta, mira, ¿por qué tú eres así? ¿Quién te enseñó así? No, es que mi mamá me enseñó a ser así, mi papá me enseñó a ser así, es que eso es lo que yo veía en mis padres. Y eso llega a los oídos de los padres, y sus padres se sienten satisfechos, agradados de esos comentarios, porque lo ven como un halago a su persona. Pues es exactamente lo que el Padre quiere para nuestra vida. Eso es lo que quiere el Padre, que nos parezcamos a Él. Y por eso Jesús dice que separado de mí nada podéis hacer. Y algunos van a ser podados para que lleven más fruto. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. Ese es el misterio de la demora. Ese es el misterio de la demora. La razón de por qué a algunos entonces la demora para una respuesta es más tardía que para otros, siendo la misma petición con diferentes detalles, es porque Dios está teniendo más paciencia con uno que con otro, con tal de obtener el mismo resultado, por causa de los corazones de sus hijos, no de Él. No de Él. El corazón humano está afectado de la misma forma, pero hay niveles de dureza, hay niveles de rebelión, hay niveles donde Dios tiene que trabajar más en unos que en otros. Y esto no es cuestión ya de tiempo, es cuestión de dedicación para lograr el objetivo igual en todos. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Desarrollar la fe, desarrollar la virtud del carácter de Él, que es el mismo de Cristo, y que Él quiere ver en nosotros. Esa es la razón. El propósito del Padre para con sus hijos es: yo quiero que te parezcas a mí. Por eso estoy demorando la respuesta. ¿Por qué entonces Dios demora la respuesta cuando hacemos oraciones en la mayoría de las veces? Porque no son instantáneas. Porque Dios quiere que nos parezcamos a Él. Qué tremendo. Y ese es el enfoque que Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque nos ayudan a desarrollar paciencia, o esta versión dice resistencia. Versículo 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza según segura de salvación. Por eso el apóstol Pablo se alegra, porque dice, me estoy dando cuenta que estoy desarrollando virtudes que me están haciendo más parecido a mi papá. Estoy aprendiendo a ser como mi papá. Muchas veces los niños, sobre todo a una edad de eso de los 5 años, 6 años, 7 años, cuando tienen una buena influencia de sus padres y los hijos empiezan ellos a notar más la vida de sus padres, qué hacen sobre todo, cómo actúan. Los niños a esa edad son una esponja y absorben más rápido las palabras y el ejemplo que ven de sus padres. Dicen muchas veces, es que yo quiero ser como mi papá. Mi papá es carpintero y yo quiero ser carpintero. Mi papá es diseñador, yo quiero ser diseñador. Mi papá es ingeniero y yo quiero ser ingeniero. ¿Por qué? Porque quieren ser como su papá. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo acá. Por eso estoy trayendo este ejemplo. Porque Pablo está diciendo acá, es que me alegro porque las dificultades y las pruebas me van a ayudar a que yo me parezca al Padre Celestial. Me van a ayudar a que me parezca a mi Señor. Ahora usted se está dando cuenta. Ya usted se está dando cuenta. El misterio revelado del por qué la demora tiene una connotación hermosamente familiar, espiritualmente profunda y hermosa, de una relación padre e hijo. Esto es simplemente para meditar profundamente, para meditar en este vínculo tan hermoso dentro de esta relación padre e hijo que ahora tenemos con Dios. Nos saca
saca de una relación con el genio de la lámpara, en la que habitualmente la mayoría de la iglesia cae por Dios. No. ¿Por qué? Porque la gente busca un funcionario público porque tiene una necesidad o tiene un problema que quiere que ese funcionario en representación del Estado le resuelva, y después más nunca le ve la cara. Es más, ni siquiera le da la gracia, porque se supone que a él están pagando para que le sirva. Y así básicamente muchos cristianos quieren tomar a Dios, o lo ven como el genio de la lámpara, que Dios está deseoso, está esperando que abran la Biblia para que le pidan los deseos, los anhelos y las bendiciones para él salir corriendo y cumplirse. Porque Dios está al servicio, porque Dios es buenazo, porque Dios es bueno para con su pueblo. No, esa no es ni la imagen de Dios, ni es el tipo de relación que Dios quiere tener con los suyos. Pero lamentablemente, muchos sin darse cuenta, tienden a relacionarse con Dios de esa forma. Solo por nombrar algunos, solo por nombrarle dos, porque hay otros más. Aquí voy a terminar. Santiago 1, versículo 3. Dice, porque ustedes saben, mejor dicho, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Fíjense que son exactamente las mismas palabras que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos, que ya acabamos de leer. El apóstol Santiago también dice, cuando les toque afrontar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho de esta oración. O sea, nos va a tocar los días atribulados y negros, pero el apóstol nos insta a que los afrontemos. ¿Por qué? Porque va a venir ¿qué? Un tiempo. Dios permite, Dios usa esa brecha de tiempo establecida que Él muchas veces no nos va a revelar cuánto tiempo va a durar. Pero es porque ahora usted entiende que usted no tiene que enfocarse en eso. Siempre buscamos enfocarnos en eso. Siempre. Cuando, por ejemplo, usted tiene un problema con la justicia, tiene algún problema en la que necesita un abogado, usted se busca un abogado, usted le plantea todo. Dentro de la respuesta y de la solución que usted quiere, viene esta pregunta. Aparte de cuánto le va a cobrar, todo lo que tiene que hacer, todo el mundo le pregunta esto a un abogado. ¿Cuánto tiempo va a demorar realizar todo esto? Esa es una pregunta, así como pregunta cuánto tiempo me va a costar, cuánto dinero me vas a cobrar, cuáles son los pasos que vamos a seguir, o sea, que son preguntas básicas. Bueno, esta pregunta también es básica. No conozco a nadie que no le diga a un abogado cuánto tiempo nos va a demorar esto. Bueno, esa pregunta acá está nula, porque Dios no quiere que nos enfoquemos en el tiempo. Dios quiere que nos enfoquemos en el carácter de Él. Dios quiere que veamos sus virtudes en Cristo. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pero una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán ¿qué? Perfectos y completos, y no les faltará nada. Entiéndase aquí, lo voy a explicar de una manera más práctica y sencilla, porque el único perfecto es Cristo, y cuando usted se parece a Cristo, usted es perfecto. Es decir, usted es maduro espiritualmente hablando. Eso es lo que significa aquí como sinónimo para que me entienda mejor. Usted se vuelve una persona, un creyente, un hijo de Dios, un miembro de la iglesia maduro. Y eso es lo que Dios quiere, llevarnos a la madurez, llevarnos a que seamos personas completas, que no nos falta nada. Para Cristo, el hecho de que no tengas dinero, el hecho de que quizás te falte vestimenta o algo, no es un ícono dentro de su lista para decir si estás completo o no, si te falta algo o no. Porque materialmente hablando siempre vamos a necesitar algo, ya sea básico o no básico, porque así es nuestro corazón. Cuando cree que tiene todas las cosas, busca una excusa para tener algo más. Es así. Nuestro corazón muchas veces no se sacia de las cosas materiales, pero nuestra alma es otra cosa, nuestro espíritu es otra cosa, nuestro entendimiento es otra cosa, y ahí es donde se enfoca el Padre. Él como Padre que es, se preocupa para que a medida que vayamos creciendo realmente seamos personas maduras. Yo
Yo he visto bastantes casos de padres que se preocupan por sus hijos cuando están entrando a la adolescencia porque ven que todavía son personas muy inmaduras y en esa etapa es donde más se manifiestan situaciones complicadas y difíciles con los hijos, donde hasta los padres se meten en problemas por culpa de su accionar, por culpa de sus palabras o por culpa de su inacción. Y son los padres los que tienen que responder porque ellos todavía son menores de edad y ellos tienen que responder y son un dolor de cabeza. O inclusive ya después que pasan la edad de la mayoría de edad siguen siendo personas inmaduras y eso lo notan los padres. Y ya son un problema, son un dolor de cabeza para ellos. Y eso no es lo que Dios quiere, porque Dios no tiene hijos inmaduros. Dios no quiere hijos que le traigan problemas, sino que le traigan frutos, que le traigan gloria a su nombre, no que le traigan vergüenza, no que malpongan su nombre y que sean de mal testimonio. Dios no quiere ese tipo de hijos. Esos son hijos inmaduros, espiritualmente hablando. Y aquí le repito, así como en lo biológico, en lo físico, una persona puede tener cierta edad, pasar los 20 años y seguir siendo una persona inmadura, y eso los padres lo saben y les causa pesar. Pues igualmente un cristiano puede tener 20, 30, 40 años en el evangelio y seguir siendo un cristiano inmaduro en la fe. Pero el Padre no quiere eso para sus hijos. No quiere eso. Dios quiere hijos perfectos, completos, no les falte nada, es decir, que no les tengan falta de ninguna virtud en su vida, que todo lo tengan madurado, desarrollado, para gloria de su nombre, para beneficio de su alma y para bendición del prójimo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso en el misterio de la demora, este es el enfoque que siempre tenemos que tener. No en el plano natural superficial de cuánto tiempo me va a demorar tener la solución a este problema. Y es por eso que debido a eso, el enfoque de la prosperidad se ha metido y dice, trae esta ofrenda, haz este acto profético, métete 3 ayunos y ya tienes la solución a tu problema. Como que si esto fuera como cuando vas a visitar a un brujo, que el brujo tú le pagas y él te dice, tráeme unos copos, tráeme esto, hacemos una sesión de 2 horas y ya está listo. Vete para tu casa que ya eso ya está listo. Es básicamente igual, pero del ámbito cristiano. Quieren soluciones mágicas e instantáneas. Y así no funcionan aquí las cosas. Pero ese concepto superficial, materialista, es gracias a estos evangelios distorsionados. Y así no funciona. Esa versión esotérica que se ha infiltrado dentro de la iglesia no es bíblica. Dios no está de acuerdo con eso. Eso no es correcto. Porque así no trabaja Dios. Vamos a orar, lo vamos a dejar hasta aquí porque vamos a seguir mirando otros aspectos sobre este tema, sobre lo que es el misterio de la demora. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia, porque tú una vez más nos muestras lo interesado que estás en nuestra formación, en que tengamos una relación más correcta, más madura, más sólida, más íntima, más profunda contigo en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos conforme a tu gracia, Espíritu Santo, a seguir siendo luz en medio de las tinieblas, a soportar, Señor, los embates de este mundo hostil hacia tu nombre, Señor, y proveernos todo lo que nos haga falta, Padre, para seguir adelante, Señor. Gracias, Jesús. Amén. ¿Y si la brújula de tu vida siempre te llevara al verdadero tesoro? Acompaña a este joven marinero en una aventura de mares, tormentas y descubrimientos. Ni siquiera los piratas imaginaban que el tesoro más grande no estaba hecho de oro. Un pueblo sediento, un pozo de esperanza y una brújula que siempre apunta a la voluntad de Dios. El tesoro de la brújula divina, una historia cristiana que inspirará fe, sonrisas y amor eterno en cada familia. Entra ahora en Amazon y pide el tuyo.